Bienvenidos amigos a el resumen de la etapa número 1 de la Vuelta al Algarve 2024. Hoy la primera de 5 etapas que vamos a tener. Nos trasladamos hasta Portugal para ver esas grandes estrellas como Renko Benepul, Wout van Aert, Mark Hirschi y Filippo Ganna, Mikel Landa, Sepp Kuss, Thomas Pidcock, Ben Hindley también estará allí presente. Representación latinoamericana con los colombianos Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita, Santiago Mesa, el mexicano Isaac del Toro, los argentinos Germán Nicolás Tibani y Tomás Conte, el chileno Carlos Iván Oyarzún, vamos a tener el puertorriqueño Abner González y los venezolanos Francisco Joel Peñuela y Leángel Rubén Linares, hoy presentes en esta jornada de ciclismo espectacular acá en Biciclipos. Así sería entonces la altimetría del día de hoy de 200.8 kilómetros, la etapa más larga con 2 premios de montaña, uno de cuarta, uno de tercera y un sprint con bonificación especial. Así sería la planimetría y estos son los premios de montaña del día de hoy. El primero es el Matos, un premio de cuarta categoría, y el Nave, un premio de tercera categoría, mientras que así sería ese último kilómetro. La situación de carrera nos deja allí hasta 7 corredores en fuga que van a pasar ya las imágenes en diferido de lo que había acontecido con el corredor Tomás Conte, corredor argentino del Aviludo Lauletano. Allí pasaba en esa primera posición en el primer premio montaña y en el segundo, así que ya tenemos líder de clasificación general de la montaña. Tobias Bayer, Fabio Costa, Tomás Conte, Diego Narciso, César Fonte y junto con ellos Gonzalo Amado tienen una ventaja de hasta 1 minuto con 57 segundos con respecto a este pelotón que está siendo tirado por el Arkea, por el Grupama, también por el Intermarché Circus Guanti. Una situación de carrera que la ventaja empezaba a decaer hasta 1 minuto 30, pero los hombres en cabeza de carrera seguían aguantando. Cosa complicada que habíamos tenido con un pinchazo allí del corredor Isaac del Toro, el mexicano del UAE. Se nos había pinchado esa llanta delantera a falta de 63 kilómetros para la meta. Rápidamente le cambiaban esa rueda y volvía entonces a conectar allí con el pelotón principal. Había tenido que hacer un buen esfuerzo el mexicano, que ahí veíamos Isaac del Toro cómo conectaba. Adelante en cabeza de carrera, la ventaja se mantiene a 1.34 a falta de 60 kilómetros para la meta. Y ahora vamos a ver otro pinchazo y es de Sergio Higuita, amigos, corredor colombiano del Bora Hansgrohe. Allí lo veíamos entonces como ha pinchado pidiendo la ayuda por el mecánico a través de la radio. Se demoró un poco en contactar. El cambio de ruedas es como en Fórmula 1 que rápidamente allí le cambian y pues ahí veíamos cómo lo lanzan ya para ver ahora, amigos, otro pinchazo. Hoy el día de los pinchazos con Isaac del Toro. Así es, un momento de carrera que nos puso a pensar, de pronto en el sector había, no sé, pues limaduras o algo que hizo que varios corredores pincharan, en especial Isaac del Toro, que hasta 2 pinchazos tendría el día de hoy. Cabeza de carrera, a falta de 53 kilómetros para la meta, veíamos como Tobias Bayer lanzaba ese ataque, se desprendía y allí el identificado con el dorsal número 13 se llevaba el único sprint bonificable del día. La situación de carrera, falta de 37 kilómetros para la meta. La ventaja que tiene ahora Tobias Bayer es de 1.41 y mire lo que ocurre acá con una caída. Se nos va al piso varios corredores del Kelly Simoldes, este corredor allí rápidamente se va a incorporar. Hoy no sería la única caída ni tampoco los únicos problemas, porque una carrera que estamos viendo con diferentes momentos de susto como este que vamos a vivir acá a continuación. A falta de 28 kilómetros para la meta, una caída masiva al paso por un puente allí de un sector que estarían avanzando. Se nos fueron al piso varios corredores, entre ellos allí quedó trancado un poco Wout van Aert, no se cayó pero sí quedó trancado en la montonera. Y pues acá veíamos cómo hacen el cambio de bicicletas y también de un corredor del Taffer Ovos Matinados, pues resiente bastante de su brazo derecho. Esperemos que todo haya pasado con normalidad. No teníamos información al respecto. Wout van Aert contacta ahora con el pelotón principal, que a falta de 22 kilómetros para la meta, allí caza a Tobias Bayer
muy buen momento de carrera y esto se va a definir entonces ya en los últimos kilómetros. También quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis. Para participar solamente debes darle un like a este video, suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario. Para mayor información, en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso. Continuamos con el resumen. Y contactamos a falta de 9 kilómetros para la meta con otro problema mecánico y esta vez no fue pinchazo, sino esta vez le van a hacer cambio de bicicleta para Isaac del Toro, amigos. Complicado para el mexicano el día de hoy y aprovecho para decirles que estamos a menos de 400 personas para llegar entonces a 86,000 suscriptores en el canal, así que si no te has suscrito al canal te invito para que lo hagas y me sigas apoyando en este proyecto ciclístico. Así sería entonces la situación a falta de 4 kilómetros para la meta, con otro susto, por fortuna no hubo caída, pero sí un frenazo que hizo allí que se enfilara un poco ese pelotón. Trenes de la velocidad están totalmente ya lanzados, el posicionamiento con corredores del Intermarché, con el Education, también tenemos allí con el Bora, con el Arkea, con el Alpecin. Se ha cortado, ahora falta del último kilómetro ese pelotón. Al parecer hemos visto una caída en el fondo, pero esto ya se va a definir acá. Lanzamiento de los trenes de la velocidad. ¿Con quién, amigos? Con Arnaud Démare, pero allá se queda un poco y el que va a pasar es Gerben Thijssen del Intermarché Wanty. Ahí veíamos la caída del Bora, se nos fue al piso allí un corredor, amigos, pero vamos a analizar acá luego de ver la felicitación del compañero allí de Gerben Thijssen con su compañero entonces que es Laurens Rex, que pues ganaron el día de hoy. Vamos a ver lo que pasó desde el helicóptero, cómo Gerben Thijssen allí ubicado en ese tren, cómo es supera a Arnaud Démare. Gerben Thijssen allí en un momento, últimos 500 metros, posiciona los corredores del Tudor, pero ojo porque aquí lo vemos bien cómo se va ubicando, va buscando el centro de la pantalla, el corredor del Intermarché se adelanta y quedó encerrado Arnaud Démare. Amigos, no pudo entonces sprintar y Gerben Thijssen pasa en la primera posición. Segundo, entonces pasaría el corredor del Education, sería Martin van der Berg, y tercero Jordi Meeus, ganando entonces hoy un sprint complicado, un sprint largo, un sprint que estuvo allí pues marcado también por la caída en ese últimos 1500 metros, complicado. Gerben Thijssen, corredor del Intermarché Wanty, corredor que consigue su 9ª victoria en el palmarés. Tiene 25 años, nació el 21 de junio de 1998 en Ghent, Bélgica, pesa 74 kilogramos y mide 1 metro con 74 centímetros, profesional desde el 2015, tiene contrato hasta el 2025 con el Intermarché, lo hizo con 4 horas 52 minutos y 4 segundos. Este es el top 10. El mejor ubicado de los latinoamericanos sería entonces el corredor colombiano Santiago Mesa del EFAPEL Cycling con el mismo tiempo. Vamos a ver entonces también como Francisco Peñuela, el corredor venezolano de Radio Popular Paredes Boavista, llegaría posición 31 a 25 segundos. Veíamos también a otros corredores en la clasificación de etapa como Leángel Linares del Táferos Matinados, venezolano, posición 74 a 38 segundos. Daniel Felipe Martínez también a 38 segundos, corredor del Bora, el colombiano. Luego vamos a ver a Abner González, posición 91 del EFAPEL a 40 segundos. Vamos a tener la posición de Carlos Iván Oyarzún, posición 101 para el chileno del Aviludo Lauletano a 42 segundos. Sergio Higuita, posición 108 del Bora Hasgroja a 56 segundos. También íbamos a tener entonces más corredores como Germán Nicolás Tibani, posición 136 y 137 para Tomás Conte, ambos del Aviludo Lauletano a 2 minutos. Y de esta manera cerrábamos entonces la clasificación de etapa, amigos. En ese corte se quedaron varios corredores allí también favoritos, como Filippo Ganna, posición 24. También otros que vamos a ver allí favoritos en esta gran competencia, como Renko Evenepoel, posición 84 a 39 segundos. También se había quedado entonces Renko Evenepoel. Cosa complicada entonces la que habían
tenido los corredores el día de hoy, pero que por fortuna lo habían podido solventar. Vamos a ver la clasificación general, donde tenemos allí a Gerben Tyson como líder. Este es el top 10 de esa clasificación general. Los puntos con Gerben Tyson, la montaña con Thomas Conte. Mientras que mañana vamos a tener la etapa número 2, 171.9 kilómetros con salida desde La Goa y llegada en el Alto de la Foya. Así será entonces la altimetría del día de mañana, con llegada en un premio de primera categoría bastante fuerte. Y además, amigos, también contarles que hoy no se realizó la etapa número 1 de la Vuelta a Andalucía, para algunas manifestaciones de agricultores allí en España, y no hubo suficiente personal de la Guardia Civil para poder pues, prestar esa seguridad a la competencia. Entonces decidieron cancelar la etapa del día de hoy. Y además también hoy, un día para recordar, hace 20 años partía entonces el pirata Marco Pantani, de esos pues, momentos para destacar en la historia del ciclismo, que se nos iba un grande, había tomado una decisión pues trascendental en su vida. Y así entonces terminamos con el resumen del día de hoy, recordando a Pantani, y nos vemos en una próxima ocasión. Mi nombre es William Porras y desde Colombia ha sido un gusto haberles informado. Chao, chao. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Por aquí te voy a recomendar otro que sé que te va a gustar.